Buenos días, jóvenes, niños, ¿cómo van? Buenos días. Buenos días, estoy diciendo. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Siguen dormidos, con sueño o no tuvieron clase en la mañana a las 7? No, una lección, profesor, que... Entonces los dejó Drogi. Prendan las cámaras para verlos con qué cara los dejaron la lección. Están con cara, algunos están despeinados, despeinadas. Está bien. Bien, niños, mientras pongo un video para que demos introducción al tema de hoy, necesito que envíen las diapositivas al WhatsApp para ir bajando y sortear cuál es el grupo que voy a exponer, ¿no? Ya les pongo el video. ¿Me confirma si se ve? Sí, profe. Sí, ingeniero. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación, artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón del ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación, artículos del 78 al 82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios.
que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud, por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto del ser humano y la promulgación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Bien, vamos ahora sí con los que van a exponer hoy día. Tenemos a Democracia, 1-1, Grupo 6, Grupo 3, Grupo 10, dice. A ver, vamos con el Grupo 6. Ingeniero, Dígame. disculpe, antes me nombró el Chor. No he tomado lista, señor. Ah, ya listo, disculpe. ¿Se ven cómo mienten? No, hombre. Si ni siquiera he tomado lista. No, estoy preguntando, profesor, o sea, me expresé mal, no estoy mintiendo. Bueno, ojalá. Listo. Igual me hizo acuerdo de tomar la lista. A ver, vamos con la lista rapidito. Acosta Nayeli. Presente. Albán Brisa. Presente. Alvarado. Presente. Alvarado. Presente. Anchundia. Presente. Apolo. Presente. Arandi. Presente. Presente. Armijos. Presente. Tajaña. Presente. Chávez. Presente. Coronel Oscar. Presente. Coronel Nayeli. Presente. Eras. Presente. Escobar. Presente. González. Presente. Guerrero. Presente. Guillén. Presente. Herrera. Presente. Indio. Presente. Izquierdo. Presente. Jiménez. Buenos días, presente. Marcatoma. Presente. Mazaba.
Mazabal. Presente. Menéndez. Pero Méndez. Méndez, presente. Mendoza. Presente. Mora. Mora. Morales. Morales. Naula. Presente. Naula, presente. Vaneso, presente. Eso. Pelchor. Presente, ingeniero. Pérez. Presente. Pincay. Presente. Pincay José. Presente. Ramos. Presente. Reina. Presente. Reyes. Presente. Rivera. Presente. Roblero. Presente. Romero. Presente. Salazar. Presente. Altos. Presente. Sánchez. Sánchez. Sarmiento. Solórzano. Solórzano. Suárez. Mejía, presente. Presente. ¿Quién dijo? Sánchez Mejía, presente. Valencia. Presente, profesor. Vargas. Presente, profesor. Delaña. Presente, profe. Vera. Presente, ingeniero. Yagual. Presente, ingeniero. Yumaglia. Presente. ¿Quién no ha sido nombrado? ¿Quién llegó tarde? Ok. Ingeniero, el compañero creo que Solórzano creo que tiene problemas con el internet. No le escucho. Ingeniero, el compañero Solórzano creo que tiene problemas con el audio. Tiene que escribir al chat, pero si está presente. González, Guillén, Pincay, Reyes y Apolo. Comience. Comience. Ya puedo empezar. Buenos días, docente y compañeros. Somos el grupo número 6. Nuestros temas son generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. La siguiente. Ya. Para empezar tenemos que ¿cuántas generaciones de derechos humanos existen? Hasta ahora se va a conocer que existen 3 generaciones de derechos, lo cual es el reconocimiento legal de los derechos humanos. Ha tenido una larga historia y de esta forma también trascendental. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos a los que se les suele denominar las 3 generaciones de los derechos humanos, que tenemos la primera generación, que fue en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, en los cuales se veían tipos de derechos como los civiles y los políticos. Estos derechos defienden lo que vendría a ser la libertad y cuya función principal es la de limitar la acción al poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. Algunos ejemplos de estos derechos civiles que tenemos son el derecho a la vida, derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Por parte de los derechos políticos tenemos lo que vendrá a ser el derecho al voto, la asociación o la huelga.
Dentro de la segunda generación, que comienza en el siglo XVIII hasta el siglo XX, tenemos tipos de derechos que son los económicos, sociales y los culturales, los cuales defienden la igualdad, cuya función principal es la de garantizar unas condiciones de vida que sean dignas para todos. Algunos ejemplos de estos derechos tenemos que es el derecho a la salud, la educación, el trabajo y una vivienda digna. Dentro de la tercera generación, la cual es desde el siglo XX hasta el siglo XXI, que es el actual, tenemos los tipos de derechos, los cuales son... No, o sea, todavía está en la primera diapositiva. Sí. Ya, tenemos los que son tipos de derechos como justicia, paz y solidaridad, los cuales defienden la solidaridad. Función principal es la de promover relaciones tanto pacíficas y constructivas. Ahora sí. Dentro de la primera generación, creo que es sí, esa es la primera generación. Dentro de la primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político, un sindicato, otros. Algunos de los derechos de la primera generación tenemos la libertad de tránsito, la cual se clasifica en la libertad fundamental, lo cual es poder circular libremente por el país. También tenemos lo que es la libertad de reunión y asociación, lo cual nos permite reunirnos o asociarnos pacíficamente con vecinos para lograr mejoras dentro de la misma comunidad. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, lo cual se clasifica en el derecho civil, que es cuando se tiene derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Tenemos derecho a ser electo, que es un derecho político, donde se puede ocupar un cargo de elección popular dentro del país. El derecho al voto, que también es un derecho político, donde se tenga derecho a votar por el candidato de la elección de cada persona de forma libre, secreta y directa. Dentro de estos derechos y libertades fundamentales tenemos de que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen igual derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido ni a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacerles daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni con ataques en su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y decidir el número de hijos que desean. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y expresión de ideas. Dentro de los derechos civiles y políticos tenemos de que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, a todos deben aplicárseles de igual manera. Toda persona tiene derecho de amparo, no sigue siendo la primera generación. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe la culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto político dentro de su país. Esto por nombrar algunos derechos. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales.
Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. Dentro de los derechos de la segunda generación también tenemos lo que es el derecho a un salario justo, que es un derecho económico, donde se tiene derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. La libertad de asociación, que es un derecho social, la cual es cuando se tiene derecho a formar organizaciones laborales, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, que es un derecho cultural, y se tiene derecho a ir a tanto a los museos, a ruinas arqueológicas, entre otros. Gracias. Bueno, continuando con los derechos de la segunda generación, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son estos derechos? Estos derechos tenemos, toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones óptimas y satisfactorias. También tenemos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sus intereses. Toda persona tiene derecho a salud, bienestar, tanto física como mental. Tenemos que el derecho a la seguridad pública. Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que tendrán sus hijos. Toda persona tiene derecho a la adecuada diversidad de sus modalidades, entre otros. En la tercera generación, que comienza en el siglo XX y comienza a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover las relaciones pacíficas y constructivas que nos permiten afrontar los nuevos retos a los que nos podemos enfrentar la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: derecho a la paz, derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente limpio que podamos disfrutar todos. ¿Cuáles son estas características de esta generación? Bueno, sus características pretenden a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común. Requieren para su cumplimiento las prestaciones, tanto positivas como negativas. Su titular, que es el Estado, también puede ser reclamado, ya sea por el Estado mismo, o sea, otras personas, otros integrantes del Estado, o de una manera de otros estados, o sea, de una manera internacional. ¿Cuáles son los derechos que los pueblos tienen en esta tercera generación? Tienen derechos a la autodeterminación, a la paz, tienen derecho al desarrollo, a la justicia social internacional, tienen derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna, la coexistencia pacífica, la independencia económica y política. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. ¿Qué son estos? Son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, como la igualdad, la libertad y la dignidad humana. La igualdad del ser humano es aquella de ser reconocida como iguales ante la ley y disfrutar de todos los derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación alguna. Sígueme, compañero. Gracias. El derecho a la libertad es la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y según su voluntad. El derecho a la dignidad humana es el de ser respetado y valorado como ser individual y social, aun con sus características particulares, debe ser respetado y valorado por el simple hecho de ser persona. Continúa mi compañero. Bueno, como mis compañeros anteriormente les mencionaron,
Uno de los derechos de la tercera generación son la igualdad, la libertad, la dignidad, los derechos y grupos desplazados, los refugios y disidentes políticos, desplazados y los refugiados. Yo les voy a hablar acerca de los derechos y grupos desplazados y los refugios disidentes políticos. Existen relaciones en los grupos de los derechos políticos desplazados. Se dice que existen relaciones de poder que entre los grupos de sociedad que se han determinado, que unos se ubiquen sobre otros y principalmente sobre el factor económico. En el sector de los desplazados se dice que el desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierte en individuales que se hacen en busca de otros espacios para garantizar sus vidas. Entre el grupo de los refugiados se dice que los refugiados cruzan la frontera porque temen por su vida al interior del país, que a su criterio no les brinda la protección y tampoco tienen la necesaria ante la insistencia de las amenazas del interior, y buscan la protección en países vecinos. Gracias. Bien, gracias a este grupo. Bajaña, Eras, Méndez y Armijos. ¿Están listos? Sí, profesor. Profe, pero es que adelante la... Presente el grupo. Bueno, buenos días, profesor, economista. Nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy, con mis compañeros, hemos trabajado el tema del día de hoy. Los integrantes son Ronnie Bajaña, Gabriel Méndez, Evelyn Armijos y quienes habla, Marcos Jerez. Puede cambiarle de diapositiva, ingeniero. Economista, perdón.
En la primera generación, los derechos civiles, en la primera generación de los derechos civiles contemplaban las denominadas liberales clásicas, independientes para que coexistían los seres humanos. Surgen con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, con que se gestó como una rebelión contra el absolutismo del monarca. Bueno, se encuentra integrada a los denominados derechos civiles y políticos que imponen al Estado un respeto por los mismos. Entre estos se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad de la ley y no a la discriminación, a la libertad y seguridad de la persona, a no sufrir torturas ni tratos crueles, a no ser sometido a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, a recibir un trato digno en caso de ser detenido, a tener un juicio imparcial y un adecuado proceso. Y finalmente la intimidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la segunda generación de los derechos de la igualdad o derechos económicos y sociales y culturales, están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes y servicios, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos están el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud y a la educación. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días. La siguiente diapositiva. Bueno, les voy a hablar de la tercera generación de los derechos. Estos surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Muchos de estos derechos aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Los derechos de tercera generación, su función es la de promover relaciones pacíficas y constructivas, en las que nos permitan afrontar los nuevos retos que enfrentan la humanidad, y algunos derechos de la tercera generación podrían ser el derecho a la paz, derecho a un medio ambiente limpio en el que podamos disfrutar todos. Siguiente diapositiva. El siguiente tema, derechos y relaciones entre individuos, sociedad y poder político. Derechos son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Los derechos son un conjunto de normas que establecen bases de convivencia social con el fin de dotar a todos los miembros de una sociedad del poder mínimo de seguridad, justicia, libertad, igualdad. Bueno, la igualdad del ser humano es aquella de ser reconocida como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. La igualdad es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. A continuación, mi compañera. La libertad es la capacidad o facultad que tenemos todos los seres humanos para actuar según nuestros criterios, opiniones, razones, puntos de vista, etc. La dignidad humana son las facultades o derechos que tenemos igual cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual o como sociedad, respetando sus características y particulares que tengan cada persona. Siguiente diapositiva, por favor. Individuo, sociedad y poder político. La relación que tiene es que los individuos, es decir, el ser humano, es un ser social el cual necesita relacionarse con la sociedad, con su entorno. Todos ellos buscan un bien común. Este bien común es el bien común lo realizan los poderes políticos, y que ellos son quienes cumplen el papel fundamental. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor.
Los derechos y los grupos de desplazados, refugiados y disidentes políticos. Todos los derechos humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre estos. A través de diversos factores de diferenciación existen. La primera, la situación económica. Segundo, la social. Tercera, la cultural. La cuarta, condición migratoria. La quinta, religiosa. La 6 por ideológica. Y la 7 por política. Siguiente diapositiva. No. A ver. No, anterior. Perdón. Ya. Entonces, estos factores han creado sistemas de privilegios para los de clase alta y sistemas de exclusión para los de clase baja. Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto de la sociedad para alcanzar el poder político para dirigir al Estado de acuerdo a sus intereses de clases y convivencia ideológica, política y económica. Y quienes no estaban de acuerdo al orden establecido del dicho grupo eran reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, profesor. Entonces, tenemos a los grupos de los desplazados. Ese es el proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en inseguros e individuales por los niveles de violencia y de amenaza a la vida y a la paz cotidiana. Lo que hacen que pueblos enteros busquen de manera forzada nuevos espacios donde asentar sus viviendas, pero dentro de la misma frontera del mismo país. En segundo grupo tenemos los refugiados. Ellos cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país, que a su criterio no les brinda la protección necesaria ante la existencia de amenazas y riesgos a su integridad, y buscan protección en países vecinos. Como por ejemplo, tenemos los venezolanos que vienen a Ecuador a hacer una nueva vida o trabajar y mandar dinero a su país, para su familia. Entonces, por último tenemos los descendientes, disidentes. Los disidentes políticos están en desacuerdo con políticas, doctrina o directrices establecidas en un estado u organización, sea en lo político o religioso. Por ejemplo, ahí tenemos en Colombia que el pueblo estaba en desacuerdo de lo establecido para el país, algo así. Ya. Y gracias, profesor. Esa fue la exposición del grupo 8. Gracias por la atención, compañeros y profesor. Bien, niños, vamos a ver el resumen. Déjenme publicar el resumen, por aquí estaba. Bien, secretaria, ¿por dónde anda? Aquí estoy, profe. dígame. Cuénteme, ¿cuál de las 3 generaciones le considera más importante y por qué? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál de las Le 3 corté, no la escuché. generaciones le considera más importante y por qué?
La primera surge con la Revolución Francesa, ¿no? Dada una opresión del rey de esa época, el pueblo se... Sí, o sea, para mí la generación más importante es la primera. ¿Ya? Porque en esta primera generación es donde se da un paso hacia la libertad de cada individuo que tiene, libertad tanto de elección, de expresión, de votación, de religión. ¿Ya? Bien, yo diría que todas son importantes, pero si me preguntan, mi opinión personal es de que la segunda, para mí fue la más importante. La segunda nace producto, o bueno, no producto, sino luego del desastre de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler y Mussolini violaron muchos de los derechos constituidos en esta declaración. Mataron gente, persiguieron gente, torturaron gente, mataron comunistas, socialistas, mataron a discapacitados, mataron a los que no eran blancos, mataron a los judíos, les quitaron la libertad a los judíos, le quitaron las propiedades a los judíos. Lo primero que hicieron fue que los judíos no podían tener negocios y les quitaron sus negocios, luego no podían tener vivienda y le quitaron la vivienda. O sea, se fueron en contra de muchos de los 30 principios, artículos que tenemos en la Declaración de Derechos Humanos. Y es precisamente donde se reafirma el compromiso con los derechos humanos y se crean pues los derechos nuevos, los derechos sociales o económicos, culturales, producto del desastre que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial en donde triunfó Rusia, la Unión Soviética, sobre Alemania, y los aliados Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Yo diría que esa para mí es la más importante. La tercera generación sí surge como más contemporáneo ya en nuestros días, y la necesidad de tener solidaridad, nace también la necesidad de cuidar el medio ambiente, la naturaleza, etc. Pero considero que más importante fue, históricamente hablando, la segunda generación. No sé si alguien tiene alguna opinión sobre eso. ¿Alguien difiere conmigo? ¿Piensa que la primera o piensa que la tercera es más importante? ¿O alguien concuerda conmigo que la segunda es la más importante? Yo diría que concuerdo también con la segunda, porque como dice usted, esos tiempos, básicamente el humano no tenía valor porque hacía lo que querían con ellos. Entonces, creo que como seres humanos, como individuos, siempre va a ser importante respetar los derechos de cada uno, principalmente la vida, que es lo más importante. Bueno, claro, por supuesto, definitivamente. Esa es mi opinión personal. Ya cada uno podrá decir, bueno, no, es que a mí me interesa más actualmente, porque actualmente se respetan más los derechos. Sí, actualmente se respetan más los derechos humanos, pero todos, los de primera generación, los de segunda, los de tercera, todos. Precisamente porque ahora ha tomado mucho más importancia y la gente es más consciente de sus derechos. No se diga hace 200 años, hace 300 años, no se diga en la primera generación, cuando realmente no habían esos derechos y surgen como un resultado de una necesidad ávida de la población de tener esos derechos y que sean respetados por parte de los poderes, las autoridades. Que en la actualidad tampoco se cumplen es relativo. Se cumplen ciertas cosas, hay ciertos abusos del Estado, hay ciertos abusos de la prensa, ciertos abusos de la gente que tiene más dinero, pero en términos generales se puede decir que uno mantiene y tiene esos poderes, esos derechos humanos. Bien, solamente para explicar un poco el gráfico que después les voy a pasar esta diapositiva. La clasificación de los derechos periódicos por jerarquía o historicista, o sea, de acuerdo a la historia. Periódicos basados en la progresiva cobertura de derechos humanos, 3 generaciones. ¿Qué significa progresiva? Que no es que de una nacieron todos los derechos. Progresivamente han ido aumentando los derechos, desde la primera, segunda y tercera generación. Basados en jerarquía, derechos esenciales, como derecho a la vida, y derechos complementarios, como derecho a la libre movilidad o a la libertad de expresión. Historicista, protección progresiva de los derechos humanos, que de acuerdo a la historia vemos que ahora hay mucho más protección de los derechos humanos, o por lo menos mucho más importante que se mantengan esos derechos a las personas.
¿cuáles son los derechos de primera generación? Los más antiguos, obviamente, fueron creados, o se consideran fueron creados a partir de la Revolución Francesa. La primera generación incluye derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron reconocidos a finales del siglo XVIII. Estaba hablando hace muchos años, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. En esos dos acontecimientos, en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos en esa época era colonia de Inglaterra, se independizó de ella y entonces ahí declaró pues sus derechos a sus ciudadanos, ¿no? Y la independencia y la Revolución Francesa, que fue la revolución que le dio libertad al pueblo y planteó sus derechos por la opresión que tenía del rey de la época. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder del Estado en la vida privada. La intervención del poder en la vida privada, ¿no? Las personas tenemos nuestra vida privada y nadie que tenga poder, sea el Estado o sea una empresa privada, puede interferir o puede entrar en nuestros asuntos privados. Y la participación de nosotros, los ciudadanos, en actos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, religiosa. O sea, usted puede practicar cualquier tipo de religión y usted puede ser de cualquier partido. Puede votar por la izquierda, puede votar por el correísmo, y no por eso es borrego. Usted puede votar por la derecha, usted puede votar por los neoliberales y no por eso es burro. Usted puede votar por cualquier ideología. Ya el resto, como le digan, simplemente son personas que no pueden convencerlo y que tienen que insultar porque no tienen argumentos. Usted es libre de votar por quien sea y de ser de cualquier ideología la que usted decida o le parezca más bonita, así como puede ser de cualquier religión. ¿Ok? Tiene derecho a la libre expresión y derecho a la propiedad privada. Significa que tenemos derecho a tener nuestra casa, nuestro carro, y derecho a expresarnos libremente. Imponen al Estado el deber de respetarlo siempre, deben respetar siempre los deberes y los derechos, subtitular en los derechos civiles todo ser humano en general, y los derechos políticos todo ciudadano. Su reclamo corresponde al propio individuo. Derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, sexo, posición social o económica, idioma, etc. Todo individuo tiene derecho a la vida. Ahí podemos discrepar con la gente que está a favor del aborto, los que estamos en contra, pero nadie puede quitar la vida desde la concepción a ninguna persona. Los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos, no que el hombre es más, ni que puede ganar mejor sueldo que la mujer, somos iguales ante la ley. Nadie estará sometido a la esclavitud o a la servidumbre, nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Personalidad jurídica es cuando usted forma una empresa, una compañía. Todos tenemos derecho, cualquiera podemos, mientras reunamos los requisitos, podemos formar una empresa de personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Todo tiene que ser por medio de la ley. La ley especifica que debe haber una orden de prisión, una orden de detención. De tal caso no puede ser detenido. Si es detenido sin la orden de prisión, es una detención arbitraria, ilegal, y puede pues, ser objeto de habeas corpus o de cualquier tipo de demanda por esa arbitrariedad de detención. Toda persona tiene un derecho a ser oída y tratada por la justicia o tribunal imparcial. Ya en la segunda generación, los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la equidad, la igualdad, la equidad de todos nosotros, la equidad de todas nuestras acciones, la igualdad, que somos iguales ante la ley, comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y los gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, si vemos la historia, Hitler consideraba a los judíos y los tachaba a los judíos de una raza inferior, que la raza aria, la raza de él, de los alemanes, era la superior, y todas las demás razas estaban por debajo, ¿no? Bueno, eso se dio también por las ideologías. Característica de la segunda generación: amplía la esfera de responsabilidad del Estado. Ahora el Estado tiene que satisfacer las necesidades del pueblo y la prestación de servicios.
Su titular es el individuo en la comunidad que se asocia para su defensa. ¿Cuáles son esos derechos? Los derechos sociales son necesarios para la plena participación de la vida diaria, la vida en sociedad. Incluyen el derecho a la educación, el derecho a fundar y mantener una familia. Como derechos económicos, imagínense, a usted no le pueden impedir que usted forme una familia, no le pueden impedir que se eduque. Todos tenemos el derecho a formar una familia, todos tenemos el derecho de educarnos. En algún momento de la historia, en el siglo XX, todavía había el impedimento a las mujeres de educarse. Imagínense, terrible. Entonces luego se abolió eso y se le permitió poco a poco a la mujer insertarse en la vida Profesor, económica del país y insertarse en la vida académica. Dígame. disculpe la interrupción, ahí dice todos tienen derecho a formar una familia. En China, ¿por qué permiten solo tener un... Claro, sí, yo lo mencioné en otro, más abajo está para mencionarlo, pero lo adelanto. Lo que pasa es que en China hay una sobrepoblación, ellos tienen más de 1.400 millones de habitantes. Por lo tanto, ellos sí sacaron una ley que prohibía a la familia tener más de un hijo. Ahora la han aumentado a 2 hijos, pero era por un efecto de sobrepoblación y porque como hay tantas personas, no se puede abastecer y satisfacer las necesidades de servicios públicos, las necesidades de vivienda, salud de las personas. Por lo tanto, ellos tienen que limitar el número de habitantes, el número de hijos por familia. Claro, es que usted me puede decir, pero eso va en contra de los derechos. Pero asimismo hay derecho aquí, por ejemplo, en Ecuador, a la educación y hay gente que no estudia, que no puede estudiar porque no tiene acceso. En Chile hay derecho a la educación, en Chile la educación es pagada. ¿Cómo puedes tener derecho a la educación si no tienes dinero para comprarlo? No tienes acceso. Es como que tenemos derecho al internet, pero no todos tienen internet. Entonces, estos derechos sí son muy bonitos, son muy necesarios y son todos consideramos que son necesarios, que debemos cumplirlos y que debemos exigirlos. Pero de ahí a que se cumplan, es otra cosa. A que los gobiernos lo cumplan es otra cosa. Cuando a los gobiernos les conviene, los cumplen. Cuando no les conviene, simplemente buscan la forma de decir no. Por ejemplo, en el hecho de la familia. ¿Puede poner una familia? Sí. Con un hijo. Esa era la diferencia. No con 2, no con 3, porque hay familias de hasta 5, 7, 10 hijos que a veces no los pueden ni siquiera mantener. Entonces, por un concepto de tratar de controlar la natalidad, se les pidió que, no se les impedía que fueran una familia, se les impedía que tengan más de un hijo. Entonces no se estaban yendo del todo en contra de ese derecho. ¿Alguna otra pregunta, compañero? No. Bien. Como derechos económicos entendemos que se incluyen el derecho al trabajo, el nivel de vida adecuado. Miren, por ejemplo, tenemos derecho al trabajo. ¿Todos los ecuatorianos trabajan? No. ¿Todos los peruanos trabajan? No. Hay un nivel de desempleo obvio y a veces hay un nivel de desempleo descarado, o sea, que ha aumentado porque el problema económico de la pandemia, en este caso, y más el problema económico que ya había antes de la pandemia, hacía que no haya trabajo. Y es que el Estado y la economía no son capaces, no son eficientes en generar las suficientes plazas de trabajo para todos. De ahí que, por ejemplo, y eso lamentablemente se iba a dar por política, por demagogia de un candidato que ganó, que se elimina el CENESID. Es que antes del CENESID, antes de hacer el examen de ingreso, todo el mundo quería estudiar medicina, derecho o economía. Nadie quería venir a otras carreras. Y había carreras que estaban muy pocos alumnos. O lo que es peor, venían alumnos a pasear, a vagar, a ver qué tal les iba, porque había libertad de ingreso. Si no me equivoco, hasta el año 79 había examen de ingreso. Mi mamá ingresó a la universidad en el año, ella se graduó en el 74, 75. En el 70 creo que ingresó, 71. Había examen de ingreso. Y un examen de ingreso difícil. Pero después eliminaron el examen de ingreso y todo el mundo entraba, viva la fiesta. Entonces, con el nuevo examen de ingreso, se filtraba y los estudiantes que ingresaban eran mejores estudiantes, un poquito más aptos, un poquito más responsables,
y aparte, eran estudiantes un poco más comprometidos porque les había costado ingresar. No venían solamente, yo tuve alumnos, yo tengo 17 años aquí, yo tuve alumnos que venían solamente a pasear o alumnos que venían a pasear. Claro, también otras que eran muy dedicadas, muy buenos alumnos, de eso sí tuve bastante. Pero se tuvo de todo. Yo tuve cursos hasta de 80 alumnos por aula. Terrible, demasiado alumnos. Y era una carrera autofinanciada. Me acuerdo que era en sistemas, que se pagaba una pensión. Entonces, no se puede pues, poner así fácilmente, como de hecho ya ahora que ya no elimina el CENESID, porque no se puede eliminar el CENESID. O sea, sí lo puede, no se debe, porque tiene que haber un control de las universidades, un control del ingreso a la universidad. Y ustedes que ya han ingresado tienen que haberlo vivido. Que se pueden quejar que el examen, que no fue así, que no fue allá. Pero la idea no es eliminar el examen, la idea es mejorar. La vagancia es eliminemos el examen. Mejoremos el examen y ahí sí, obviamente, pues que sea como debe ser. Porque realmente ese examen hace que los colegios sean más eficientes. Que los colegios, y no solamente aquí, en Colombia también el examen de ingreso. En las universidades como de Estados Unidos, en las mejores universidades hay examen de ingreso. Y tienen que aceptarte en el examen, tú tienes que postular. Y si no cumples los requisitos, no te aceptan en la universidad. Es así, eso aumenta la excelencia, que son los mejores. Y si te quedaste en este examen, vuelves a estudiar para el próximo examen, que es en 6 meses. ¿Se me fue el internet? ¿Se me fue el internet? ¿O no? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ya tenía rato que se Sí, cortaba. profe. Sí, está. Sí, hola. Disculpen que es mi internet que está falloso desde ayer. Lleva ya 2 días. No sé qué hacer, voy a tener que llamar a la... Está inestable. Está inestable. Bien, a ver, rapidito que ya se me está acabando el internet, o no sé, bueno, el internet no se acaba, sino que está muy falloso. Debe ser algún problema de la red. La tercera generación, los derechos han ido comparándose paulatinamente, por eso dice cronológicamente, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ah, mira, ahí salió, su conexión de internet es inestable. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque no está funcionando el internet. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Cómo van con el glosario? Con las actividades del Moodle. Secretaria, ¿cómo van con el Moodle? ¿Cómo van con el glosario? Profe, Catherine salió un momento, dijo que ya ha regresado. Sí, estamos con problemas de internet, o no sé si solo soy yo, pero mi máquina o mi sector está con problemas de internet ahorita. Por eso digo, No solamente usted, profesor. ¿cómo van con el Moodle? ¿Cómo van con el glosario? Me interesa saber eso. Si van bien, si están haciendo las palabras. Sí, ya hice yo las 5 palabras, profesor, te dijo. Pero recuerda que tienen que poner nombre, o sea, poner la palabra, poner el significado y abajo la fuente. Porque ya en otro curso no me pusieron fuente y tienen 0. Ya, entonces espero que estén trabajando. No se olviden que los que nos pusieron hoy día tienen que hacer video más el Word y PowerPoint, y los que pusieron tienen solamente que subir el Word y el PowerPoint. Niños, ¿alguna pregunta más? Niños, vamos a terminar por ahorita porque internet mío no funciona. Profe. Perdón, dígame. Sí, del video 2, dice que de la unidad 1 cogemos cualquier tema, dice que con creatividad. ¿Cómo tenemos que poner animaciones o algo así? El video 2, a ver, déjenme ver si les puedo poner un video parecido. A ver, déjenme un ratito mostrarles un video. Si me bota el internet, regresamos, ¿ah? Regresamos. Yo regreso y les mando otra. Todavía me sigue saliendo que está inestable mi internet. Si me escuchan entrecortado, me disculpan, ¿eh? ¿Cómo se está escuchando ahorita?
¿Está escuchando bien? Ya listo, esto ya está mejorando. A ver, ya les muestro. Déjenme ver si aquí está. Es un video 2, ¿no? Déjenme ver si aquí lo tengo. Ya, aquí hay un video de muestra. Aquí sale solamente una chica, pero ustedes tienen que salir, son 4, son 5 estudiantes en cada grupo, entonces tienen que grabarse por separado y después lo unifican. A ver, vean rapidito el video, déjenme mostrarlo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Bernal, yo soy estudiante de la Universidad de Martín y para mi trabajo en la integración laboral le va a hacer un video donde usted aprenda cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones como empleado o empleada. Vamos. Como es un contrato de trabajo, las dos partes que intervienen tienen obligaciones recíprocas que nos ayudan en el normal desarrollo de las relaciones, al igual que prohibiciones que nos garantizan los derechos laborales. Obligaciones del empleador. Artículos 57 y 58. Así que si usted es empleado, ponga atención a eso. Lo primero, poner a disposición todos los instrumentos necesarios para que su empleado pueda hacer su labor. Dar a los trabajadores lugares apropiados y elementos adecuados que proporcionen contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar de forma inmediata los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de trabajadores, sus creencias y sus sentimientos. Cumplir el reglamento y mantener en orden la moralidad y el respeto de las leyes. Ahora vamos con las obligaciones del trabajador. Artículos 57 y 58. Así que si usted es trabajador, ponga atención a eso. Realizar su labor en los términos estipulados y acatar las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes. No comunicar a terceros, salvo con autorización, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente la de uso reservado. Conservar en buen estado, excepto el deterioro natural de las cosas, los útiles que son asignados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones conducentes que eviten los daños y perjuicios de su empresa. Prestar colaboración suficiente en caso de siniestro riesgo inminente que dañe a las personas o a las cosas de su empresa. Observar las instrucciones y órdenes preventivas que nos ayuden en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Señor empleador, usted tiene provisión. Artículos 59 y 70. Tiene como provisión deducir, retener o compensar a suma alguna del monto de salario o prestaciones en dinero que le corresponda a su trabajador, sin una autorización previa por escrita o alguna autorización judicial. Como provisión, obligar de cualquier forma al empleador a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca su empresa. Limitar o presionar de cualquier forma a su trabajador en el ejercicio del derecho a una asociación. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política dentro de su empresa, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter civil o religioso o impedirles el derecho del ejercicio a sus creencias, imputar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que le ofenda su dignidad. Y por último, señor trabajador, usted también tiene provisiones, artículos 59 y 60. Dentro de las provisiones que usted tiene es sustraer de sus fábricas, talleres, establecimientos, los útiles de trabajo o materias primas sin una previa autorización de su hacer recolectas, rifas o suscripciones a cualquier tipo de obligaciones del empleado y el empleador. No fue nada fácil. Bien, más o menos así, ¿no? Así es. ¿Qué les pareció? No tiene nada que ver con el video de exposición. El video de exposición es en Zoom, es con diapositivas. Este video es aparte, es un video así editado. Le pone música, animaciones, le pone cositas. Y ahí se juntan todos y hacen un video grande. Dígame. Se puede utilizar Pactum. ¿Cuál?
el irnos Usted puede utilizar cualquiera, si es una aplicación de edición, cualquiera de esos programas de edición. Pero por eso le digo, ¿debemos salir nuestras caras ahí o no? Tienen que salir ustedes, por supuesto. Por supuesto. Tienen que salir ustedes. Pueden, si quieren utilizar Ahí elige. de pronto animación, dibujos animados, y ustedes ponen las voces, podrían hacerlo también así. Pero de preferencia, pues ustedes tienen que salir ahí. Si no, entonces hacemos un video de fotos y viva la fiesta, pues no. Esa no es la idea. Sí pueden poner fotos, pero no un video de fotos. Todo fotos. No. Eso no. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Entonces, el video puede ser, por ejemplo, del tema de esta clase, de la clase anterior o el de primera. A ver, en el video 2 puede ser de cualquier tema de la unidad 1. Creo que este es el último tema de la unidad 1. Entonces, cualquiera de ellos usted puede toparlo y puede topar 2 temas. Si gusta, le parece que un tema es muy poco, puede tocar 2 temas. ¿Quiere topar todos los temas de la unidad 1? Bueno, todos los temas. Como usted desee. Usted verá si alcanza el material para hacer un video. Como ya vieron, el video de la niña es sobre legislación empresarial, ¿no? Entonces ella habla de las prohibiciones de los trabajadores y de los patrones y todo eso. Ese es el tema de ella. Ustedes cogen un tema y lo hacen parecido. Y cada uno graba su tema por separado, luego los unifican, les pone música, fotos, le pone animaciones, como ya ven ahí. Todo lo que usted le quiera poner de bonito. Por eso le digo, lo dejan a su creatividad. No lo mando a reunirse, se pueden grabar por separado y luego unifican el video. ¿Algo más? Listo, niños. Entonces nos vemos el próximo día jueves. Un abrazo. Perdón, que no me escuchaban, creo. Veo, de nuevo me botó el internet. Está bien falloso el internet por mi zona. Tengo que llamar a TV Cable a ver qué ocurre. Niños, en todo caso, rapidito. Gracias entonces. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Profe, cuídese.